Estamos estudiando el capítulo 12. Ahora ya estamos por terminar pronto este libro. Solo recordarles que Pablo en esta etapa del ministerio está haciendo un poco, diríamos, de sarcasmo frente a aquellos, los llama super apóstoles. Ya no son solo apóstoles, sino son super apóstoles. Y esta es la diferencia. Y el tema de este capítulo, que me parece para poder reflexionar, Pablo se presenta como débil, pero fuerte. Así que en este capítulo está dividido en dos partes y ahora vamos a estudiar desde el versículo 1 al versículo 10, solo la primera parte donde Pablo describe su vida fuerte, pero a la vez débil. Muchas veces nosotros miramos las debilidades de otras personas en cuestiones de carácter, pero también se está refiriendo a debilidades físicas. Lo podríamos llamar como una discapacidad, una limitación. Hoy en nuestro contexto a veces hay personas que se sienten inútiles o las miramos que son inútiles, pero es curioso que aquellas personas que se sienten inútiles es porque hay algo dentro de su interior que no les deja ver más allá de lo que podrían hacer. He servido en el ministerio de Johnny and Friends por muchos años, más de 7 años, y me he relacionado con cientos de personas con discapacidad. Y es curioso que si nosotros miramos una discapacidad de ellos no se ven como discapacitados. Ellos se ven como personas que tienen mucho potencial y comparado a lo que ellos hacen, cientos de veces me he sentido un discapacitado. ¿Por qué? Porque yo no soy capaz, por ejemplo, de pintar con la boca, como lo hace Johnny. Yo no soy capaz, por ejemplo, de hacer rompecabezas cuando tengo distrofia muscular y mi cuerpo está viendo así y hacen rompecabezas. Ellos dibujan, ellos cortan. O sea, si les contaría muchos casos, te quedarías sorprendidos de personas que tocan la guitarra solo con los pies, de personas que hacen muchas cosas. Y ahí, si nosotros los miraríamos como débiles, en realidad ellos son fuertes. Pero vamos a ver qué dice Pablo referente a su vida y cómo y por qué se llama débil y cómo va a usar el sarcasmo ahora en el capítulo 12 frente a esos super apóstoles. Versículo 1 dice: me veo obligado a jactarme, aunque nada se gane con ello. Paso a referirme a las visiones y revelaciones del Señor. Ahora, Pablo dice, me veo obligado, es por la acusación, o diríamos la falsa acusación, que decían que Pablo no era un verdadero apóstol, en cambio ellos sí lo eran. Y presentaban características supuestamente que Pablo no las tenía, o no habían escuchado, o quizás Pablo no los relató en su tiempo porque veía que no era necesario. Pero Pablo ya en el capítulo anterior da su lista de cómo él sufrió en su cuerpo físico y cómo también sufrió en el lado emocional cuando levantaba las iglesias. Y ahora va a explicar algo más: las revelaciones y las visiones. ¿Y por qué va a decir esto? Porque estos falsos apóstoles o superapóstoles se jactaban de que Dios les hablaba de una forma especial y que Pablo no tenía esto. Pues Pablo va a decir, miren, a mí no me han escuchado hablar de esto, pero ahora lo voy a hablar. Visiones y revelaciones. ¿Qué es una visión? La palabra visiones que encontramos nosotros aquí sirve para enfocar esa experiencia visual que algunas veces, hermanos, involucra las personalidades que actúan recíprocamente. En Hechos 16, 9 al 10 y en Hechos 18, 9 al 10, estas personas actúan una con otra en una aparición. Una visión es que alguien está despierto, está consciente y está viendo qué está sucediendo. Por ejemplo, en Hechos 16 dice que Pablo tuvo una visión de un varón macedonio que le decía, ven a Macedonia. Y hecho fue y encontró y se plantó varias iglesias. En Hechos, el capítulo 18, 9 al 10,
vamos a ver cómo Pablo interactúa con Jesús, un ángel, cuando lo anima, pero también muchas personas creen que las visiones solo pertenecen al Antiguo Testamento, y la verdad es que no es así. Si miramos desde el Nuevo Testamento, Zacarías, el papá de Juan el Bautista, vio en una visión a un ángel. ¿Recuerdan? Zacarías vio un ángel. En el libro de los Hechos vemos muchas interacciones. Pedro vio una visión. Pedro vio esa visión de los animales que venían, que caían, y en lo cual le estaba enseñando que debería predicar a los gentiles. Pedro recibió visiones de ángeles. Pablo vio visiones de ángeles muchas veces cuando estaba en pleno naufragio, iba a naufragar, iba a caerse o romperse el barco, y un ángel le animó. Vemos en el libro de Juan, o el libro que escribió Juan, Apocalipsis, tuvo visiones. La pregunta es, ¿actualmente podemos tener visiones? Bueno, hermanos, les voy a responder en un momento, porque hay que entender que son revelaciones. Es totalmente diferente. La palabra revelaciones que miramos nosotros tiene la idea de descubrir algo o quitar la cubierta de algo. Por eso Pablo decía, mira, ahora yo les traigo una revelación. Vamos a descubrir qué sucedió, qué pasó aquí. Entonces, hermanos, la idea usada aquí es abrir la mente a una verdad o una interpretación nueva. Entonces Pablo dice, si ustedes me quieren hablar de visiones o revelaciones, yo les voy a explicar o contar que yo también tuve visiones y revelaciones, pero no saben qué visiones o revelaciones. Entonces si me preguntan, hoy Dios puede seguir dando visiones o revelaciones a los siervos del Señor, yo diría que sí. Pero, ¿por qué hoy día no le estamos prestando mucha atención a las visiones o revelaciones? Porque en el transcurso de la historia, visiones y revelaciones han servido para malas interpretaciones, ¿sí? Y malas aplicaciones que han llevado al error. ¿Y por qué los han llevado al error a la iglesia? Porque han puesto la revelación o la visión, básicamente la palabra sería su experiencia, encima de la Escritura. Y ese es el problema. Por ejemplo, en nuestra vida, en nuestro testimonio, hemos tenido momentos de personas que dicen, yo te he visto así, he tenido una visión, revelación, y sí me gustaría escuchar, pero también Pablo ya en 1 Corintios explicó cuál es la forma en que nosotros debemos de actuar frente a esta situación. Debemos de probar los espíritus, escuchar y filtrar a través de la Escritura, porque por ahí han salido cuántas personas que han tenido una visión del cielo, cuántas personas que han tenido una visión del infierno, o una revelación del cielo, o una revelación del infierno. Pero vamos a ver ahora con este estudio, Pablo, ¿dónde estuvo? ¿Qué visión tuvo? ¿Qué revelación tuvo? Y cómo él trató esta visión, esta revelación, y vamos a comparar a las visiones y revelaciones que hoy las tenemos. Pero algo más para acotar y para que ustedes puedan entender. Ojo, no todas las revelaciones, no todas las visiones revelan. Y no todas las revelaciones requieren visiones. Vuelvo a repetir, no todas las visiones revelan y no todas las revelaciones requieren visiones. Por ejemplo, Pablo va a tener una visión y se le es revelado algo, pero Pablo dice, yo no voy a revelar a ustedes. Pero en el versículo 9, Pablo va a tener una revelación sin necesidad de una visión. Y la revelación es que Dios lo va a tratar a él. Y cuando lleguemos al versículo 9 te vas a dar cuenta de esto. Versículo 2 dice, conozco a un seguidor de Cristo que hace 14 años, hermanos, fue llevado ¿a dónde? Al tercer cielo. De ahí sale el grupo Tercer Cielo, hermanos, famoso por ahí. Y entre paréntesis dice, no sé si en el cuerpo o fuera del cuerpo, Dios lo sabe. Es curioso cómo explica Pablo este punto.
Y en este momento Pablo habla en tercera persona. Y diríamos, pero ¿por qué hablas en tercera persona, Pablo? Porque dice, si me voy a jactar, ojo, no quiero hacerlo, pero voy a responderle a estos superiores apóstoles, pero tampoco voy a pisar el palito, como diríamos. No voy a seguir esa corriente porque tampoco quiero caer en el ridículo, para que entiendan que la humildad todavía era parte de la vida de Pablo. Él no quería hacerlo, pero tenía que hacerlo. Y dice esto, 14 años. Entonces hay que ver las fechas. Si nosotros consideramos que 2 de Corintios ha sido escrito entre el año 55 y 56 y le restamos 14 años, esto más o menos colocaría entre el año 43, 42. ¿Qué experiencias tuvo ahí? La gran mayoría de personas dice, fue durante esos 10 años que Pablo estuvo en Siria y Cilicia, que dice en Gálatas 1:21, del 2 al 1. Otros dicen, bueno, es durante su apedreamiento que sufrió en Listra. ¿Recuerdan? Que está en Hechos capítulo 14, versículo 19. O durante su tiempo en Antioquía, en Hechos 13, del 1 al 3. ¿Cuándo fue? Me inclino personalmente, hermanos, en que fue en Listra, cuando lo apedrearon porque lo consideraron muerto. Y cuando estuvo considerado muerto, porque recuerden que los judíos cuando apedreaban agarraban unas rocas enormes y según Josefo la primera roca tenía que ir al corazón y luego le tiraban piedras por todo lado. ¿Cuánto tiempo habrá pasado Pablo así? No lo sabemos. Pero es curioso que hace poco yo vi una película que estaban famosos, no sé si han visto por ahí, que se desaparece un tiempo y regresa y dice, para mí ha pasado, puede haber pasado muchos años, pero aquí ha pasado minutos, segundos. Esta teoría de la relatividad, ¿no? El tiempo, espacio, materia. Miren, no sabemos, por eso Pablo va a tratar de explicar, y dice, son 14 años atrás, si fue en este momento, ojo, no podemos asegurar, pero nos inclinamos a esto por lo que sucedió, y luego dice, subí al tercer cielo, es decir, ¿hay 3 cielos? Sí, la Biblia en el Nuevo Testamento nos dice que hay 3 cielos, ¿ok? Si esto miramos, esto es la tierra, aquí tendríamos el primer cielo, que vendría a ser la atmósfera, lo que nosotros vemos. El segundo cielo vendría a ser el firmamento, todo lo que está afuera del planeta Tierra, las galaxias, las estrellas y el cosmos, vendría a ser el segundo cielo. Y el tercer cielo llegaría y pensaríamos, es el paraíso, es el lugar donde está el Señor. Y Pablo dice que fue llevado, ¿a dónde? Al tercer cielo. Hermanos, en la cultura, en la doctrina, diríamos judía, se hablaba de 2 cielos, se hablaba de 3 cielos, 4 cielos, 5 cielos, 6 cielos, 7 cielos, y de 7 se pasaban hasta 10 cielos. Si tú pones a estudiar de la doctrina judía, vas a encontrar que en los libros apócrifos, ojo que no es considerada escritura, hay menciones de esos cielos. Pero la gran mayoría de judíos y rabinos pensaban que había 7 cielos. Quizás una alegoría de 7 vendría a ser el número perfecto de Dios, donde habitaba Dios. Allí era el máximo lugar. Pero en el Nuevo Testamento encontramos una referencia solo de 3 cielos. Y quizás por 3 cielos, porque, bueno, Dios es trino, podríamos especular. Pero Pablo revela esto, y ¿qué es un principio de interpretación bíblica? Es que el Nuevo Testamento tiene supremacía sobre el Antiguo Testamento respecto a la revelación, porque la revelación es progresiva. Y en el Nuevo Testamento la revelación se está terminando y concluyendo, y muchas veces Pablo va a decir, yo les traigo aquí un misterio, les voy a revelar algo, el Señor me reveló y les voy a traer algo. Por ejemplo, la unión entre los gentiles y los judíos. O cómo será el arrebatamiento, cómo será, Pablo dice, yo les voy a revelar. ¿Cómo será el cuerpo resucitado? Había mucha discusión en el Antiguo Testamento y Pablo dice, yo les voy a explicar. Ahora el Señor ha revelado, el Señor me ha mostrado.
Y cuando Pablo dice el tercer cielo, lo compara también con el paraíso. ¿Y dónde habita el Señor? En el paraíso. ¿Será esto? Vamos a seguir estudiando entonces. Versículo 3. Y sé que este hombre, dice, no sé si en el cuerpo o aparte del cuerpo, Dios lo sabe. Y ahí es curioso, ¿verdad? Pablo dice, hace 14 años recibió, y usa 2 veces en estos 2 versículos, no sé si en el cuerpo o aparte del cuerpo. O sea, Pablo dice, no sé si estaba, mira, vivo acá consciente, o es que mi espíritu salió ese momento, morí, me fui. Porque recuerden que a Pablo le metieron unas pedradas, hermanos, fuertes, le dieron, lo agarraron, y cuando los judíos apedreaban, como les digo, apedreaban a matar. ¿Y dónde encontramos esto? En Hechos 14, 19 al 20 dice, luego unos judíos llegaron de Antioquía a Iconio y lograron poner a la multitud de su lado. Apedrearon a Pablo y lo arrastraron fuera de la ciudad, pensando que estaba muerto. O sea, encima de apedrearlo, lo arrastraron. ¿Cómo sabes que una persona está muerta? No tiene fuerzas, está inconsciente. O sea, a este punto, ahora los judíos sabrían que era un muerto o no era un muerto. Yo pienso que sí. Versículo 20, pero los creyentes lo rodearon y él se levantó. O sea, es como lo dejaron tirado. Luego lo levantaron, los creyentes lo rodearon y regresó a la ciudad. Al día siguiente salió con Bernabé juntos hacia Derbe. Ahí vemos cuando los demás apóstoles o amigos lo llevan, pero estaba muerto. Ahí está el asunto de la discusión. ¿Estaba muerto, no estaba muerto, casi muerto, desmayado? Bueno, no podríamos explicar, porque ¿sabes qué? En mi opinión, Pablo ni intenta explicarlo. Dice, no sé si fue en el cuerpo o fuera del cuerpo. Y si Pablo mismo no llega a una conclusión, ¿por qué nosotros llegaríamos a una conclusión? Simplemente dejarlo como ese principio de interpretación. Versículo 4 dice, fue llevado ¿a dónde? Al paraíso, y escuchó voces indecibles que a los humanos no se nos permite expresar. Miren, Pablo mismo recibió una revelación. Pablo estuvo en el paraíso y escuchó cosas indecibles, hermanos. Ahora Pablo no agarró y dijo, miren, yo fui al cielo, voy a hacer mi película. No, yo fui al cielo, ahora voy a escribir mi libro. No está mal escribir un libro y tener una película, pero muchos se han levantado en toda la historia tratando de explicar esa supuesta visión y revelación cuando a veces son falsos. Y a veces son sueños. A veces son situaciones que no están probadas. Y a veces personas tienen sueños o revelaciones y a veces hay que preguntarles, oye, primeramente dime, ¿qué has comido? Porque si tu sueño es algo chévere, puede ser bonito, pero primero vamos a ver. Segundo, o sea, hay que hacer preguntas, discúlpenme, pero a veces hay cosas que son muy, muy negativas y las personas le hacen caso a esto. Yo les digo porque cuando era adolescente, vinieron unos predicadores a la iglesia donde yo iba, trayendo libros, y un libro era que un hombre, yo recuerdo a una mujer, pero la cosa es que recibió una revelación que el infierno era como un cuerpo de una persona, ¿no? Tenía el brazo derecho, el brazo izquierdo, el estómago, las piernas, y en el estómago del infierno estaba Hitler, estaba Napoleón, y yo me quedé wow, y saqué mis ahorros para comprar ese libro, y lo leí y lo creí. Por años creí que el infierno era como una persona. Pero cuando empecé a leer la Biblia y estudiar la Biblia me di cuenta que no. Entonces por eso les digo, si Pablo mismo dice, he escuchado, pero no se puede decir. Y es curioso que Pablo usa la palabra llevado, que en la Reina Valera no es otra palabra que es arrebatado. Y es curioso que esta palabra
Es el mismo término que se usa para Felipe en el libro de Hechos capítulo 8:30, cuando fue arrebatado después de bautizar al eunuco, y es usado en la palabra, en Tesalonicenses 4:17, esta palabra, el rapto, arrebatado. Y en el libro de Apocalipsis capítulo 12, versículo 5, donde el hijo varón que nace de esa mujer es arrebatado, es llevado. Entonces, ¿cómo y cuándo Pablo fue arrebatado de su cuerpo, llevado hasta el tercer cielo? Por esto les digo, Listra, que lo hayan apedreado, que haya estado muerto, quizás el Señor en ese momento lo llevó. Como digo, estamos viendo y interpretando, observando y ver qué nos dice la Escritura. Y cuando la palabra usa Pablo el paraíso, había en este contexto, tanto de los persas y los griegos, significaba un jardín amurallado de un noble. O sea, un hermoso jardín de un palacio donde el rey, que esperaba para otorgar un honor especial, invitaba a un súbdito a pasear con él. Y Pablo curiosamente usa esta palabra paraíso porque les quiere decir a estos superapóstoles que tenían revelaciones y visiones, le dice, mira, si tú dices que has tenido una revelación y que Dios te ha llevado o que has visto esto, yo te voy a decir, hubo un hombre que un día fue llevado, hace 14 años, no fue ahorita nomás. ¿Y a dónde lo llevaron? Al paraíso, a una ciudad, a un jardín. ¿Y quién lo llevó? El Rey de Reyes. Y lo hizo pasear y escuchó cosas indecibles. O sea, si quieres competir entre revelación, yo he estado en el paraíso, pero no lo dijo así de frente, ¿no? En tercera persona. Y el paraíso, esta palabra es mencionada, hermanos, en Lucas capítulo 23, versículo 43, cuando Jesús estaba en la cruz y le dijo al ladrón, hoy estarás conmigo en el paraíso. En Apocalipsis capítulo 2, versículo 7, también cuando el ángel le habla a la iglesia de Éfeso, le dice que el que venciere comerá de este árbol que estará ¿dónde? En el paraíso. Y algo curioso, que en la Septuaginta, que es la versión griega, se usa esa palabra paraíso para decir el jardín del Edén, que lo puedes ver en Génesis 2:8, Génesis 3:1, Ezequiel 28:13 y Ezequiel 31:18. O sea, Pablo estuvo en el paraíso, Pablo estuvo en el tercer cielo, Pablo estuvo en esa ciudad. Qué tremendo, hermanos. Miren, no hubo nadie en la historia, tanto en el Antiguo como en el Nuevo, que hizo o que estuvo como Pablo pasó. Entonces él dice, si me quieren hablar, miren, me voy a jactar, déjenme jactarme. Pero hay algo curioso, ¿te has dado cuenta? 14 años. O sea, Pablo no lo había contado antes. ¿Y por qué creen que no lo contó antes? Porque no quería jactarse. Él no era un predicador que venía, mira, yo he ido al cielo y he regresado del cielo y tengo palabra de Dios para ti. Hoy día hay personas así, hermanos. Dios me ha revelado que tu esposo está por venir. Entonces, tengo palabra de Dios para ti. Esta noche ungimos a los solteros. Y todos los solteros vienen. Y ahí viene la palabra de Dios. Y mira, el Señor me está haciendo ver esto. Miren, Pablo no era un predicador así, hermanos. Pero a muchas personas les gusta escuchar esto, la revelación. ¿Qué me vas a revelar? Porque recuerden que él, después de 14 años, recién estaba soltando, recién estaba hablando, porque estos superapóstoles le acusaban de que él no tenía revelaciones, no tenía visiones. Versículo 5. De tal hombre podría hacer alarde, él dice, está hablando en tercera persona, pero de mí no haré alarde, sino de ¿qué? De mis debilidades. 6. Sin embargo, no sería insensato, dice el versículo 6, si decidiera jactarme, porque estaría diciendo la verdad. Pero no lo hago para que nadie suponga que soy más de lo que aparento, de lo que digo. O sea, Pablo dice, miren, no voy a hacerlo.
Pero si lo haría, tampoco estaría mal, eso es verdad, pero no voy a caer, como les decía, no voy a caer en lo que ellos están cayendo. Versículo 7. Para evitar que me volviera presumido por estas sublimes revelaciones, porque más sublime no puede haber, ¿no? Una espina me fue clavada en el cuerpo, dice Pablo. Es decir, un mensajero de Satanás para que me atormentara. ¿Qué es esto? Se ha hablado mucho sobre este tema, hermanos. Pero Pablo dice para que no me vuelva presumido. ¿Será que es posible que este apóstol, este siervo de Dios, se pueda volver presumido? Yo diría que no solo él, todos los siervos, todos los seres humanos podemos volvernos presumidos. Y especialmente si tenemos sublimes revelaciones. Especialmente. Y Pablo dice, una espina me fue clavada en el cuerpo. En la Reina Valera dice, un aguijón ha sido clavado ¿dónde? En mi carne. Y ha sido de parte de Satanás. Miren, el término espina o aguijón puede significar también estaca. O sea, como pusieron algo fuerte. Literalmente sería apuntalado, ¿no? ¿Han visto cuando se pone las carpas, las estacas? Te pongo ahí, estate quieto. En el griego clásico, hermanos, es usado en el sentido de una estaca afilada, mientras que en la Septuaginta es usada para una planta de aguijón o esa espina que nosotros conocemos hoy día en las plantas, en las rosas. En Números 3, 23, 55, en Ezequiel 28, 23 y Oseas 2, 6, nos hablan de este tipo de espina o aguijón. ¿Qué más nos dice el texto? Respecto a esta espina o a este aguijón, en toda la historia se ha discutido. Por ejemplo, número 1, los padres de la iglesia primitiva, tanto Lutero y Calvino, decían que esa espina eran problemas espirituales de su naturaleza caída. Ejemplo, porque él decía, en la carne. Segundo, Crisóstomo dice que fue un problema con las personas. En Números 33, 55 y Jueces 2, 3, habla en esta forma metafórica de esta espina, de este aguijón. Algunos dicen, sí fue por las personas porque Pablo iba por una ciudad y la gente le decía, pero tú cómo vienes a hablar del amor, ¿no te acuerdas que arrastraste a mi tía, a mi hermano lo llevaste a la cárcel? No lo aceptaban. Y esto lo ponía así como, oh. Algunos dicen que fue epilepsia. ¿Y por qué la epilepsia? Porque algunos recuerdan que lo apedrearon, le hicieron un daño, dicen algunos, en el cerebro, y de momento en momentos convulsionaba, y cuando él estaba a veces enseñando, venía un ataque de epilepsia. Cuarto, Sir William Ramsay dice que era malaria, porque él estuvo en muchos lugares expuestos, pero la malaria lo pasó, lo superó, pero la malaria siempre te deja débil, y en un momento caes a la cama. O 5, también podría ser un problema de oftalmía, un problema de la vista. ¿Por qué? Porque en Gálatas 4, 13, 15 y 6, 11, Pablo dice, mira, te escribo pero con letras grandes. Porque no había lentes. Exasperado o quizá causado por la ceguera. ¿Se acuerdan? En el camino a Damasco dice que una luz resplandeciente vino a sus ojos y después de eso le salieron como un tipo de escamas y estuvo 3 días así, imagínense, sin ver. ¿Qué sería esto? Y Hechos capítulo 9, si lo conectas con esa alegoría que está en Josué 23, 13, pareciera que está hablando entonces sobre este problema de los ojos. Si estaría yo sin lentes, hermanos, que sí, los veo borrosos a ustedes. Pero con esto les veo, hermano, todas las arrugas. Si se han peinado o no se han peinado, hasta los barritos. Todo les veo con estos lentes, hermanos, poderosos. Pero sin estos lentes,
los veo guapos. No, los veo bien. Ustedes saben, los que usan lentes, andar sin lentes es complicado. Y a veces para jugar fútbol lo tengo que quitarme. Entonces no se sabe exactamente, pero lo que sí en el fondo es que fue enviado para que Pablo no se vuelva presumido. ¿Por qué? Porque Pablo era capaz de hacer muchas cosas. Pablo era un hombre inteligente, Pablo era un hombre valiente, Pablo era un hombre arriesgado, un visionario, una persona que estaba siempre trabajando, siempre proactivo, trabajaba mucho. Y muchas veces tenía que descansar. Versículo 8. Pablo dice: 3 veces le rogué al Señor que me la quitara. 3 veces, hermanos. Nada más Pablo. No, yo creo que muchas veces, pero 3 veces le rogó, le imploró. Y yo entiendo a Pablo, hermanos, y a veces me pongo como Pablo, porque no soy Pablo, pero digo, también pareciera que yo tengo una espina en mi cuerpo, porque tengo problemas en mi, como laberintitis o tinnitus, y que llega un momento a veces y me tira a la cama. Un día estaba enseñando en el mirador y de repente me vino esos mareos y tenía que descansar. Y créame, le he rogado, le he llorado, le he implorado al Señor que me sane y no pasa nada. ¿No tengo fe? Sí tengo fe. ¿Estoy en pecado? No, el Señor sabe, pero le pido que me perdone mis pecados todos los días. Y Pablo, ¿por qué si Pablo podía hasta resucitar un muerto a través de su ministerio y sanar a muchas personas, por qué no él agarró y se puso las manos? Señor, en tu nombre oramos y reprendemos y chau. Si fuera la vista o fuera de su persona. Y esto es un asunto de la soberanía de Dios, hermanos. Soberanía de Dios. Dios sabe lo que nosotros necesitamos. Dios determina quién es sano y quién no es sano. Dios decide quién vive y quién no vive. Si miras en el libro de Hechos, permitió que Esteban muera apedreado por la causa de Cristo, pero los apóstoles fueron librados en ese momento, pero en su momento les llegó el fin. Entonces, es interesante cómo Dios va obrando. ¿Y qué pasó? 3 veces le rogó, versículo 9. Pero él me dijo: te basta con mi gracia, pues mi poder se perfecciona en la debilidad. Por lo tanto, gustosamente haré más bien alarde de mis debilidades para que permanezca sobre mí el poder de Cristo. ¿Cuál fue la respuesta del Señor? Bástate mi gracia. ¿Cómo recibió la revelación en este momento? Este es el versículo Pablo. ¿Por visión? No, sin visión. Simplemente vino y le dijo: bástate mi gracia. Él entendió. Ya tienes la gracia. Hermano, tienes la gracia del Señor, has recibido la gracia, entonces tienes todo lo que necesitas. Porque muchas personas que se han sanado hoy no están en la iglesia. Y aún esos muertos que resucitaron en el tiempo de Jesús de repente no están y no siguieron el camino del Señor. Porque al final la salvación se trata de que yo pueda estar con mi Señor por toda la eternidad. Y si he logrado esto, bástate. Ahora tienes todo. Si vivo aquí enfermo o con problemas en mi cuerpo, y si Dios no me ha sanado, Dios sabe por qué. ¿Y sabes por qué? ¿Por qué? ¿Sabes por qué, hermanos? Porque muchas veces si estuviéramos sanos, no estaríamos rogando al Señor todos los días. No estaríamos dependiendo del Señor. No estaríamos reconociendo que Él es nuestro Señor. No estaría viendo: Señor, son mis últimos días. ¿Cómo voy a vivir ahora mi vida? ¿Voy a dejar un legado? ¿Cómo voy a dejar a mis hijos? ¿Cómo voy a dejar? Miren, lo que estoy haciendo, tengo que terminarlo. El Señor le dijo: bástate
con mi gracia. Le he rogado al Señor, hermanos, pero este versículo me anima. Y si tengo la gracia, tengo todo. Y si tengo la salvación, tengo todo. Al final, Jesús vino a salvar. Sanar es lo secundario o lo terciario, así se puede decir. Porque hay personas que ponen primero la sanidad y no la salvación. No, Dios te ha venido a salvar, hermanos, a rescatar aquello que estaba perdido. Y si en el proceso, y si en el camino te sana, gloria a Dios. Y si no te sana, gloria a Dios. Se cumplió tu propósito, porque tienes la gracia. Y dice Pablo, pues mi poder se perfecciona ¿dónde? En la debilidad. Es que soy débil y estoy débil. Ahora, ¿estoy hablando de mi debilidad de pecado? No, estoy hablando de mi debilidad física. Y aún cuando yo tengo este problema y a veces tengo que descansar, es en ese momento donde tengo mi conversación seria y profunda con el Señor. Le digo, Señor. Y a veces lo quiero coercionar al Señor. Y le presento mi lista. Mira, Señor, tengo que hacer esto, tengo que ir a tal iglesia, tengo que predicar, tengo que enseñar, tengo que capacitar, tengo que hacer esto. Señor, me necesitas sano. Y el Señor me dice, bástate mi gracia. Porque no es lo que yo quiero, es lo que Dios ha determinado de nuestra vida. Así que intentamos, hermano, muchas veces nos rompemos la cabeza, y no solamente nos rompemos la cabeza, escuchamos un pseudo evangelio donde dice, Dios te va a sanar, Dios viene tu milagro. No niego que hay milagros, hermanos, pero no te dejes engañar, porque Dios quiere salvarte. Ojo, te da lo que tú necesitas. No nos da lo que nosotros queremos, nos da lo que nosotros necesitamos. Así que no te frustres más. Pablo ya estaba terminando sus días y él dijo que le bastaba la gracia del Señor. Pero esto me hace pensar, hermanos, que el orgullo nos hace pensar que la obra de Dios se hace en nuestras fuerzas, talentos o capacidad. Pablo era un hombre capaz. Y muchos hay aquí, hombres capaces, mujeres capaces, pero hermanos, a veces el orgullo nos hace pensar que yo puedo. Y siempre es bueno recordar, hermanos, que no es nuestra obra, que no es nuestra iglesia y que no son nuestras ovejas. Es la iglesia del Señor, es la obra del Señor, son las ovejas del Señor. Termino con esto, versículo 10. Por eso dice, me regocijo. ¿En qué? En debilidades, en insultos, en privaciones, en persecuciones y dificultades que sufro por Cristo. Porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Oye, qué curioso, ¿verdad? Hermano, hoy día yo me regocijo por mis debilidades, porque estoy enfermo. No, ¿cómo puedes hacer eso? Hermano, hoy día me han insultado en la calle y estoy feliz. No tengo que comer y estoy feliz. En el trabajo están a punto de despedirme porque, ¿sabes qué? No quiero dar la cuota para la Virgen, porque he dicho soy cristiano y estoy feliz. Todo me está yendo mal. Hay personas, desde que he llegado a la iglesia, mira, difícil las cosas, difícil, estoy sufriendo. Todo se ha puesto difícil. ¿Cómo vienes? Triste, desanimado. Y Pablo dice, yo me gozo, yo me regocijo en esto. ¿Por qué? Porque me siento mal emocionalmente, como ser humano, me siento débil, pero hay algo que está pasando en mi interior. Soy fuerte, porque estoy participando en los sufrimientos de Cristo, porque sé que estoy en el camino correcto, porque sé que el Señor me ama, porque sé que el Señor tiene misericordia, porque sé que el Señor me ha salvado y que si hoy muero, estoy con mi Señor. Pase lo que pase, estoy con el Señor. Cuando soy débil, soy fuerte. En este sentido, y ese es el contexto, porque hay algunos que usan este texto para su propio pretexto. Así que Dios no pretende, hermanos, que seamos débiles
ineptos o pasivos. No está diciendo, oye, que eres débil, ahora yo te quiero débil, flaco, ojeroso, sin ilusiones, inepto, pasivo, no hagas nada. No, eso no está diciendo Pablo. Pablo dice, yo quiero hacer más, pero me siento un poco mal por lo que vino, pero Dios desea que seamos conscientes de nuestras limitaciones en un reino sobrenatural. Y dice que Satanás se aprovechaba de esto, hermanos, para mortificarlo encima. Va a decirle, ves. Y muchas veces viene así el enemigo, para tratar de desanimarnos. Y muchas veces nos dice, ¿ves cómo sirves a tu Dios que dice que hace milagros y contigo no pasa nada? Y no te sana. Y no te da lo que tú le has pedido. El enemigo es tan astuto y tan mentiroso, hermanos, que nos hace dudar del amor de Dios. Al final, recuerda, hermanos, somos creados para la alabanza de su gloria. Así que el momento que estés pasando hoy, regocíjate. Estás triste, desanimado, hasta ya no puedes más, regocíjate. Si te sientes débil, sé fuerte en el Señor. Él tiene el control. Él está sentado en su trono, hermanos. Él es el Todopoderoso. A Él los demonios le tiemblan. Así que sé fuerte, firme en el Señor. 3 conclusiones para terminar. Primero, cada experiencia de visión o revelación debe de estar debajo de la Escritura, no encima. O sea, mi experiencia no está encima. Porque yo puedo tener una visión y decir, ¿sabes qué? He visto el cielo. ¿Y cómo es el cielo? Es como mi casa. No, pues hermano, porque dice la Biblia. La Biblia no dice eso. Bueno, entonces tiene que estar debajo. Me gusta tu experiencia, está bonita, está chévere. Es como Arequipa. Arequipa es el cielo, hermanos. No, tampoco vamos a molestar a los arequipeños. Lo siento. ¿Qué dice la Biblia? Debajo de la Escritura. Número 2. No debemos de jactarnos y recordemos que somos barro al final en las manos del alfarero. No debemos de jactar y pensar, Dios me necesita. No hay alguien que toque la guitarra como, no hay alguien que predique como yo, no hay alguien que trabaje con niños como yo. Hermanos, somos barro en las manos del alfarero. Y tercero y último, muchas veces el orgullo se disfraza de autosuficiencia y quizás Dios use una espina para hacerte ver tu débil condición. No esperes, hermano. Por eso muchas veces encontramos en la Biblia, al que se humilla será exaltado. Y aquel que se exalta será humillado. Dios resiste a los soberbios, pero le da gracia a ¿quién? ¿Y quién es el humilde? El humilde no es el que anda hasta con su pantalón roto, aunque ahora los pantalones rotos cuestan más caro. No, el humilde, ¿sabe quién es? El que reconoce su condición, su situación y quién es delante de Dios. Ese es el humilde. El humilde no es el que no tiene plata. El humilde es el que se mira todos los días y es como ese publicano y le dice, Señor, ten compasión de mí, soy un pecador, te necesito, Señor.